Avanti. Bueno, tema de hoy, seguridad de las emisiones radioeléctricas. Esta es la primera entrega, la primera parte, que va a versar sobre el tema de radiaciones no ionizantes. Bueno, vamos a empezar a repasar esto más, de una vez lo dijimos, pero siempre le damos un enfoque distinto, ¿no? Con el tema que estamos tratando. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Bueno, son tipos de ondas que no necesitan de un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible, la radiación ultravioleta, la infrarroja, los rayos X, los gamas y las ondas de radio. Ese es el concepto básico que tienen las ondas electromagnéticas. Son ondas. El concepto de onda es un concepto físico, después lo vamos a ver en detenimiento qué es una onda, pero nos hacemos la idea que es un proceso físico, un fenómeno físico que significa un transporte de energía sin que haya transporte de materia. Después eso lo veremos en particular, pero háganse la idea de cuando hay una onda, hay un transporte de energía, y eso es lo que vamos a hablar en definitiva hoy, pero la materia permanece sin ser afectada. Se le perturba en determinado momento, pero vuelve a su estado natural, anterior. Y las ondas electromagnéticas son aquellas que no requieren un medio físico para ser propagadas. El otro tipo de ondas, las ondas físicas, como puede ser las ondas en un estanque de agua, el sonido, o las ondas en una cuerda, además requieren de un elemento físico. Sin embargo, las ondas electromagnéticas, las características es eso, que no tienen un medio material para ser propagadas. Una onda electromagnética es la forma de propagación de radiación electromagnética a través del espacio mediante la perturbación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos coexistentes en una misma región del espacio. Esa es la idea. Cuando tenemos una onda electromagnética, tenemos una perturbación de un campo eléctrico y un campo magnético que están en la misma región del espacio, coexisten en la misma región del espacio. Se componen de un campo eléctrico y un campo magnético, ambos variándose en el tiempo, y el transporte de energía aumenta con la frecuencia. Y ese es un criterio que tenemos que tener claro. A medida que subimos de frecuencia de la onda electromagnética, el transporte de energía que tiene la capacidad de realizar es mayor. Y a diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse como dijimos. ¿Qué características tienen las ondas electromagnéticas? Bueno, se propagan en línea recta, no pueden ser desviadas, no pueden ser desviadas por campos magnéticos, se transmiten en el vacío, pueden sufrir reflexiones y difracciones, su energía aumenta con la frecuencia y su potencia disminuye con el cuadrado de la distancia. Estos son los conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando justamente tenemos que ver con el tema de onda. Por supuesto hay más temas, ¿no? Y bueno, las ondas de radio o radiofrecuencia son un subtipo de las radiaciones electromagnéticas, las ondas electromagnéticas, cuya longitud de onda es mayor que la luz visible y su frecuencia es menor a la luz visible. Ahí tenemos un diagrama de lo que sería la distribución de las ondas electromagnéticas, y el segmento de mayor longitud de onda y de menor frecuencia la ocupa justamente las ondas de radio. Por encima de ella está el infrarrojo, las radiaciones visibles, los rayos ultravioletas, que existen dos tipos, los bajos y los altos, los rayos X y los rayos gamas. Emisiones electromagnéticas. Se entiende por, esto es una definición física, se entiende por emisión electromagnética al proceso de transmisión de energía electromagnética en forma de ondas desde una fuente o transmisor. A eso entendemos lo que entendemos que es una emisión de onda electromagnética. Y las emisiones electromagnéticas se diferencian por el grado de energía que transportan y el efecto que ellos pueden producir sobre los objetos materiales, lo que depende principalmente por la frecuencia en que oscilan las ondas que las componen. Si bien todas las ondas electromagnéticas son iguales por su naturaleza, lo vimos, los efectos que ocasionan no son siempre iguales y por ello se dividen por el efecto primario que producen en la materia, en lo que se denomina ionización, es decir, el fenómeno físico mediante el cual se producen iones, o sea, átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones. Entonces ahí vamos a tener la primera
diferenciación que hay con respecto a las ondas electromagnéticas. Hay unas que tienen capacidad de ionizar y otras que no. Entendiendo ionizar la capacidad que tiene de producir iones, o sea, en buen romance, de desprender electrones de átomos y moléculas o de enriquecer con electrones átomos y moléculas, formando así iones negativos o positivos según sea el caso. Bueno, de esta forma entonces, las emisiones electromagnéticas, por ese efecto, se dividen en ionizantes y no ionizantes. Y aquí tenemos un diagrama, ¿no? Vemos un segmento en el cual las ondas son de carácter ionizante y otro que no son ionizantes. Las ionizantes son las que son de muy alta frecuencia y de muy corta longitud de onda. Y arrancan desde los ultravioletas hacia arriba. Incluyen ultravioletas, rayos X y rayos gamma, que son radiaciones puras, de energía pura, ¿no? Y por debajo están los ultravioletas bajos, la luz visible, el infrarrojo, las ondas y las ondas de radio, o sea, las radiofrecuencias en definitiva, y también emisiones de muy baja frecuencia, que en general son producidas por líneas de alta tensión y demás. ¿Alguna duda? No. Este es el concepto que tenemos que tener. Hay ondas que son ionizantes y no ionizantes. Las ondas de radio, como ustedes ven acá, están comprendidas en el carácter de no ionizante. No ionizante. Entonces eso aparentemente indicaría de que este tipo de ondas no, y ese es el concepto que siempre se ha tenido, no son nocivas para la salud, cosa que hoy sabemos que no es así. Bueno, las ionizantes son aquellas con energía suficiente para producir la ionización de la materia, es decir, para arrancar electrones de los átomos. Un ejemplo de ellos son los ultravioletas altos, los rayos X o los gamma, que en este caso los rayos gamma son producidos por elementos radioactivos. La exposición de este tipo de emisiones puede producir importantes daños a la salud. Y el carácter de no ionizante la tienen determinado tipo de radiaciones que no son capaces de ionizar a los átomos, por lo que el efecto biológico es menor, actuando más bien a través del efecto térmico, mecánico o fotoquímico en los tejidos. La gama de las radiaciones no ionizantes es muy amplia, siendo las de mayor importancia la radiación ultravioleta, el UV, los rayos láser, infrarrojos, visibles y los campos electromagnéticos. Y vamos a definir algunos de estos casos. ¿Cómo? Don Carlos, 0.50 y acá 0.92, tomando la batuta en este momento. Bueno. Seguimos. ¿Qué entendemos por campo electromagnético? Son ondas de carácter electromagnético de baja frecuencia que llevan el nombre de campos electromagnéticos y se abrevian con el CEM en castellano. Según la OMS se clasifican en campos estáticos, o sea, son aquellos aquel tipo de campo que electromagnético no oscila, su frecuencia es cero. Las frecuencias extremadamente bajas, o también ELF, que van de los 0 a los 300 hercios, y las radiofrecuencias propiamente dichas, que incluye las microondas, en particular por el efecto que sabemos más claro que es el calentamiento de tejidos, que van de el calentamiento, me refiero en general de la materia, que van de los 300 hercios a los 300 gigahercios. Esa es la diferenciación que tenemos entonces en materia de campos electromagnéticos. Vamos a ver lo que son campos magnéticos estáticos. La principal acción ejercida sobre los sistemas biológicos es la inducción, o sea, son aquellos campos que no oscilan, no tienen frecuencia de oscilación. Y sobre los sistemas biológicos es la inducción de cargas y corrientes eléctricas. Los campos eléctricos estáticos son descargas eléctricas que no penetran en el organismo, pero pueden percibirse por el movimiento en particular del vello cutáneo, ¿no? Esa sensación que uno tiene cuando ingresa a un campo electromagnético, ¿no? Aparte de las descargas eléctricas de campos electrostáticos potentes, no parecen tener efectos apreciables para la salud. Es decir, no está comprobado que tenga este tipo de campo electromagnético
sean nocivas para la salud, salvo por supuesto que sea una descarga importante. Campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente bajas, o ELF. Bueno, el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos considera que los ELF, los campos de ELF, como un posible cancerígeno humano, es decir, su efecto está escasamente probada en personas e insuficientemente probada en animales, no obstante, ¿no? Pero considera de que puede ser un elemento cancerígeno. Las ondas de radio o la exposición de campos eléctricos serían capaces de modificar los fluidos iónicos a través de las membranas celulares y por tanto alterar sus funciones. Esa es la consideración que hoy día se hace en el nivel médico y en particular con las agencias medioambientales, ¿no? Estamos hablando de las frecuencias que van de 0 a 300 hercios. Por arriba de los 300 hercios y hasta los 300 gigahercios están las radiofrecuencias, los campos de radiofrecuencia. Bueno, producen efectos térmicos, eso se tiene bien claro, y no térmicos, aunque estos últimos son aún poco conocidos. No está investigado, como decía. Las radiofrecuencias también son capaces de depositar su energía en el interior de los tejidos y una exposición prolongada puede dar lugar a quemaduras. Si uno tocó en algún momento una antena que estaba cargando en ese momento, indudablemente va a sentir que un tipo de quemadura, que no es de quemadura de calor, porque no se aumentó la temperatura, sí, no se aumentó el conductor no está caliente, a eso me refiero, sino que produce una quemadura porque el tejido en sí lo calienta es la radiación de radiofrecuencia. En los últimos años se han visto un incremento sin precedentes en las fuentes de campos electromagnéticos utilizados con fines individuales, industriales y comerciales. El desarrollo creciente, en particular la telefonía móvil, como decía al principio, requiere la presencia de antenas localizadas en estaciones base que conectan los teléfonos celulares entre sí, y esto con redes convencionales de telefonía. Y eso es lo que ha traído una alerta, ¿no? Porque hay gente que se ha preocupado por la proliferación de estos dispositivos en niveles que antes no se tenía ni idea. Bueno, las emisiones no ionizantes. Y por eso la preocupación que hay con respecto a las radiaciones ionizantes, ¿no? Porque hoy día estamos conviviendo con campos de radiación ionizante muy superiores a los que nomás hacía 20 años atrás. Bueno, las radiaciones no ionizantes son aquellas que no sobrepasan el umbral de energía necesaria para ionizar la materia, lo dijimos, y por tanto no afectan la estructura atómica ni molecular. Y ahí tenemos otra vez este diagrama, y vemos más o menos las frecuencias, las ondas de tipo, es hasta las ondas centimétricas y milimétricas, donde las radiaciones son de carácter no ionizantes. Y ahí, este es un diagrama que demuestra más o menos cómo vivimos cotidianamente inmersos en lo que son las radiaciones ionizantes. Fíjense que tenemos cualquier tipo de aplicación, incluso en los edificios, en nuestras casas, incluso la lavadora, la batidora, hoy día tiene la capacidad de estar emitiendo radiaciones no ionizantes. En mayor o menor nivel, ¿no? Pero estamos conviviendo con ellas en forma constante. Es todo un gran microondas, entonces, lo que estamos viviendo. Sí, en realidad sí. Sí, estamos... bueno, a ver, ¿por qué hablamos y resaltamos con el tema microondas? Porque el tema microondas es bien claro. El horno microondas es un dispositivo que emite radiofrecuencia. Y evidentemente produce calentamiento, ¿no? Produce calentamiento. Produce calentamiento de la materia. Produce calentamiento de la materia. O sea que ahí evidentemente eso existe, ¿no? Eso existe. Los efectos por exposición a las emisiones electromagnéticas han sido objeto de numerosos estudios durante los últimos años, debido justamente a este incremento de la utilización y sobre todo a frecuencias elevadas, ¿no? Porque los teléfonos y celulares están en función de UHF, en el segmento UHF, o sea, son ondas que tienen capacidad de transportar mucha energía. Como resultado de esos esfuerzos existen varias normativas de carácter general y específico que pueden ser utilizadas para que las autoridades competentes establezcan reglamentos
de obligado cumplimiento para los operadores de los distintos servicios. Y en eso está el Estado uruguayo en estos momentos. Norma de seguridad. Las normativas actuales se basan principalmente en los estudios realizados con niveles altos de emisiones electromagnéticas, considerando únicamente los efectos térmicos. Por aquello de que no tenemos todavía comprobado, no está comprobado, de que produzcan algún otro tipo de efectos. Pero sí, como decía Aldo, está claro que tiene la capacidad de producir calentamiento de la materia. Estos efectos pueden producirse a determinadas frecuencias, niveles de emisión y modulación. Todo eso depende, ¿no? Tanto de las frecuencias, el nivel o potencia de emisión, e incluso la modulación, el tipo de modulación que se utiliza. Y vamos a empezar a hablar ahora de lo que tiene que ver, después de haber pasado estos conceptos y haber definido algunas cosas, ¿qué tiene que ver las radiaciones no ionizantes? Que las vamos a abreviar, que se abrevian como RNI, específicamente con el servicio de radioaficionados, lo que tiene con los radioaficionados. El parámetro más comúnmente utilizado para medir los efectos térmicos producidos por las radiaciones no ionizantes es lo que se llama la tasa de absorción específica. Se abrevia TAE y se conoce más por SAR, que es la sigla en inglés, que viene de Specific Absorption Rate, que se define como la potencia absorbida por unidad de masa de tejido corporal. Esa es la definición del SAR. Los estándares que especifican límites para exposición a los campos electromagnéticos han sido desarrollados por grupos de expertos que han evaluado y valorado numerosos estudios científicos sobre los efectos biológicos en los campos electromagnéticos, identificando los niveles de exposición para los que se puede observar estos efectos en las personas. Y en eso es lo que están las reglamentaciones internacionales, incluso la nacional, el proyecto nacional. Medición y cálculo de la densidad de potencia de radiofrecuencia. Bueno, esto es una cosa difícil. Dice desafortunadamente, determinar la densidad de la potencia de un campo de radiofrecuencia generada en particular por una estación de radioaficionado no es tan sencillo. Debe ser lo más dificultoso de todos los servicios, lo más dificultoso que nosotros, para evaluar este tipo de cosas, es el servicio de radioaficionado. ¿Por qué? Porque operamos en distintas frecuencias, con distintas potencias, con distintas antenas y demás. Mientras que los otros servicios se pueden hacer un dictamen, en particular, de potencias, frecuencias, y eso va a quedar eternamente sin ningún tipo de cambio. Bueno, los sofisticados instrumentos utilizados para medir la densidad de radiofrecuencia son, con bastante precisión, generalmente son muy costosos. La verdad que los instrumentos utilizados para este tipo de cosas son costosos, hoy día son escasos y costosos, y aparte requieren de una recalibración frecuente. O sea, están lejos de la consideración de un radioaficionado. Muchos radioaficionados no tienen acceso a tales equipos de medición y los económicos medidores de intensidad de campo, que la mayoría pueden llegar a poseer, no son apropiados para determinar la densidad de potencia de radiofrecuencia. Lo mejor que usualmente se puede hacer es estimar nuestra propia densidad basándose en mediciones hechas por terceros o teniendo los conocimientos necesarios para utilizar programas y técnicas de modelaje por computadora, que es lo que más o menos se utiliza. También es posible el calcular la probable densidad de potencia usando simples ecuaciones matemáticas, pero no son tan simples tampoco. Pero hay algunas consideraciones. La mayoría de las situaciones en las que la densidad de potencia pudiera ser motivo de preocupación sería en el campo cercano, después vamos a definir qué es un campo cercano, más o menos delimitado por varias longitudes de ondas contadas a partir de la antena. Incluso vamos a ver qué especificación tiene la reglamentación uruguaya para definir esto de campo cercano. Y en el campo cercano, las interacciones con la Tierra y otras variables producen intensidad de potencia que no pueden ser definidas por medio de simples aritméticas. O sea, por la complejidad que tenemos como los dispositivos que nosotros utilizamos, hay que entrar no solamente a considerar algún tipo de modelo teórico, de modelaje de antenas, sino que tenemos que tener en cuenta algún otro tipo de interacciones que sean, ¿no? Así, con conductores, como dice acá, la Tierra y demás, que producen intensidades en determinadas zonas en lo que se llama el campo cercano, que no son definibles muy fácilmente. O sea, necesariamente si nosotros tuviéramos que proceder a un cálculo en esta materia, lo íbamos a tener que hacerlo detenidamente y con los instrumentos adecuados.
y variando en el espacio que tiene que ver en el entorno de nuestros dispositivos de antena. Bueno, y como decíamos, los programas de análisis y modelaje de antenas como el Mininec, que es un programa que después yo les puedo pasar un enlace donde se puede bajar, es un programa pago, son apropiados para estimar los campos eléctricos y magnéticos en las antenas de radioaficionado y de ahí arrancar con el concepto de que estamos teniendo en materia con radiaciones no ionizantes y los niveles de radiación. Pero los programas tienen limitaciones. Deberían tenerse en cuenta las interacciones, como dijimos, con la Tierra, al calcular la densidad de potencia, de potencia. Y los modelos computarizados generados por diversos programas no son tan sofisticados como para predecir lo que se llaman puntos calientes, es decir, áreas en donde la intensidad se intensifica del campo electromagnético, mucho más de lo que se podría esperar. Por eso, vuelvo a decir, la manera correcta de todo esto es hacer las mediciones con instrumentos y sofisticados, ¿no? Que no van a estar a mano de la mayoría de los radioaficionados. Ahora bien, en el caso de radioaficionados no es necesario tomar medidas milimétricas o modelar con la mayor exactitud posible una antena o sistemas de antenas. Para tener una idea aproximada de los campos relacionados con dichas antenas, al usar el modelaje por computadora, generalmente es suficiente usar los datos más próximos a la geometría y potencia de entrada de dicha antena y, bueno, en esa circunstancia tenemos valores bastante posibles de ser casi exactos. Mientras generalmente nuestra preocupación principal es la intensidad de señal radiada por la antena, además hay que recordar que también otras fuentes potenciales de radiofrecuencia pueden ser, tal vez esté expuesto por la radiación de radiofrecuencia directamente de un amplificador. Los amplificadores de señales también tienen la capacidad de producir radiaciones de radiofrecuencia. Si no está convenientemente blindado, ¿no? Y las líneas de transmisión también podrían radiar energía bajo algunas circunstancias y dependiendo también de la calidad de la línea de transmisión. Vamos entendiendo este tema, ¿no? Sí, al menos yo. En lo que estamos aquí es viendo, por ahora no hemos entrado en lo que tiene que ver en normativa. Hay gente entrando, por eso que hice la pausa. Sino lo que estamos es viendo qué posibles focos de radiofrecuencia podemos tener, que como se ve, no es exclusivamente una antena. Vamos a ver qué tipo de exposición. ¿Qué son los tipos de exposición? Bueno, tenemos dos tipos de exposición. Lo que se llama controlada o ocupacional. Y esto se habla en este caso, los sujetos son conscientes de la exposición, pueden ejercer control sobre las mismas y tomar las precauciones de seguridad necesarias cuando se produce una exposición controlada u ocupacional. Nosotros vamos ahora a definir lo que es la exposición controlada. Pero el tema de ocupacional es justamente porque se utiliza ocupacional porque en este nivel de exposición, el tipo de exposición, pueden estar la gente que trabaja y que tiene que soportar radiaciones superiores al resto de la gente, ¿no? Y la otro tipo de exposición es no controlada, es la exposición del público en general, que no es consciente de su exposición de los campos electromagnéticos y no puede ejercer control sobre las mismas. Esa es la ventaja que tiene, ¿no? Distancias de protección son las distancias mínimas al emisor, o sea, la antena, en el caso de radioaficionados particularmente, que aseguran el cumplimiento de los niveles de referencia. Generalmente el volumen de protección suele consistir en un paralelepípedo trazado a partir del extremo de la antena en la dirección de máxima radiación. Para calcular las dimensiones del volumen es necesario considerar las potencias radiadas y el tipo de antenas de la estación base. Y acá tenemos algún ejemplo, ¿no? Esto teniendo en cuenta programas como el Minimec, lo que hace justamente es ver los diagramas de radiación de las antenas
Y entonces consideramos englobar la antena en lo que es un paralelepípedo, ¿ah? Y esa sería la zona de seguridad que tiene una antena direccional en este caso. Y en el caso de una antena con zona vertical o omnidireccional, bueno, el tema del paralelepípedo se considera un cilindro. ¿Ah? Más o menos, ustedes ven acá, ¿no? A partir de la ubicación de la antena, se traza el lóbulo de radiación de la antena, y la zona de seguridad es la que sería un paralelepípedo que contiene ese lóbulo en particular. Bueno, cálculo de intensidad de campo. El cálculo de intensidad de campo producida por un sistema radiante en su entorno próximo exige un conocimiento bastante detallado de la configuración del propio sistema y el escenario en que está ubicado, y el uso de procedimientos matemáticos sofisticados. Pero ahora vamos a ver el proyecto de reglamento nacional que resuelve algún tipo de estas cosas, más o menos trata de resolver algún tipo de estas cosas y hacerlos bajar a tierra todos estos datos que nosotros hemos más o menos elaborado en este momento. No es una cosa fácil reglamentar al respecto, hay que tener en cuenta que hay que reglamentar en todos los servicios, y como yo digo, uno de los servicios más difíciles de reglamentar probablemente sea el servicio de radioaficionados, como vamos a ver a continuación. Daniel, ¿hay algún ejemplo de esto que estamos hablando? Porque en teoría parece como muy físico, muy a nivel científico, pero estaría bueno de repente bajarlo a tierra con potencias y medidas en metro, por ejemplo, para las diferentes bandas, ¿no? Sí. Vos sabés que eso en parte lo tiene resuelto la reglamentación, ¿no? Lo vamos a ver en la reglamentación. Pero sí, podemos buscar casos específicos de antenas y demás y compartirlo después en los grupos, ¿no? Pero la reglamentación, viste que yo hablé eso con respecto a considerar determinado número de longitud de onda y demás. Ahora vamos a ver, porque la reglamentación más o menos da idea de eso, ¿no? Siempre la dan en casos generales, ¿no? Es decir, el proyecto de reglamentación. Recuerden, esto es un proyecto de reglamentación. Se llama Reglamento de Limitación de las Exposiciones a Campos Eléctricos, Magnéticos y Electromagnéticos en frecuencias del espectro radioeléctrico de 8,3 kHz a 300 GHz. Ese es el título del futuro reglamento. Como les dije hace un rato, fue puesto en consulta pública para recepción de comentarios y aportes y propuestas entre el 7 de febrero y el 3 de abril de 2020. Ahí se le perdió el rastro, porque, bueno, después vino la pandemia y demás. En este momento no sabemos en qué está, en algún momento lo hablaremos con el responsable de este tema, para ver en qué grado, en qué momento de aprobación está. Bueno, a ver, fue puesto en consulta pública. En consulta pública se reciben algún tipo de comentarios, como dice, aportes y propuestas, se reconsideran, se presenta de nuevo y después se consideran y en definitiva, después sale la reglamentación, ¿no? O sea, ya estamos en la etapa de que la reglamentación se pueda ser aprobada. O sea, se hicieron las dos consultas públicas que requieren. Bueno, los objetivos de la reglamentación, según el propio proyecto, dice: el presente reglamento tiene por objetivo establecer los procedimientos técnico-administrativos para el cumplimiento por parte de las estaciones de radiocomunicaciones de los límites de seguridad para la exposición humana a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, se abrevia CEMRF, producidos por sus equipos transmisores en el rango de frecuencias que va de 8,3 a 300 GHz. Y ustedes ven que dice estaciones de radiocomunicaciones y habla de equipos transmisores. Por lo tanto, ahí entra cualquier estación de radioaficionado y como cualquier otro servicio de radiocomunicación, le completa el servicio de radioaficionados. Dice, ¿qué áreas comprende? Dice, la presente reglamentación comprende tanto aquellas áreas geográficas a las que se tiene acceso al público en general, como en las que desarrollan su labor por parte de trabajadores, y se aplica a todos aquellos sistemas de radiocomunicaciones que utilicen estaciones transmisoras que generen campos
eléctricos, magnéticos y electromagnéticos en las bandas de radiofrecuencia ya mencionadas, 8,3 kilohercios a 300 gigahercios. Bien. Y aquí vemos ya también el mismo concepto, ¿no? Zonas, áreas donde circulen trabajadores y todos aquellos que son público general, ¿no? Por eso se diferencia los dos tipos de áreas. Y acá viene a quienes quedan comprendidos. Bueno, dice que son las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, titulares de estaciones radioeléctricas, deben en todo momento mantener los niveles de exposición a campos electromagnéticos generados por las mismas en conformidad con la presente reglamentación, tanto para ambientes ocupacionales como poblacionales. Y ven que ustedes dicen personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, titulares de ¿qué? Estaciones radioeléctricas. Ahí estamos los radioaficionados. Y vamos a pasar un poco sobre la definición. O sea, de hecho, los tres artículos del proyecto que les acabo de leer dicen bien claro de que competan los radioaficionados, entre otros servicios. Daniel, dos cosas ahí en medio a grandes rasgos, una bobada en un sentido y otra no. O sea que vendría a ser casi de Radio Carve para arriba todo, porque todo, por la frecuencia, todo ¿no? el que emita, todo Sí, sí. el que emita una Y lo señal otro de radio tiene que Sí, sí, está comprendido en esta reglamentación. claro. Vamos Mira, a ver Armando, para excepciones. arriba y para abajo también, es 8.3 kilohertz. Sí, kilohertz, sí. Sí. Y No, lo no, otro Carve es... está en 850 kilohertz. Sí. Sí, arranca Exacto, sí, de las frecuencias, las ELF en adelante. Sí. Es casi todo el rango, ¿no? Sí. Lo otro es que si, por ejemplo, eso se expone y si nadie dice nada, eso se queda reglamentado, ¿no? Ahora Después vamos a de ver. llorar al cuartito. Ahora vamos a ver porque hay plazos de implementación de todo esto. Claro. Vamos a verlos. Vamos a ver, ahora vamos a empezar a hacer algunas definiciones y ahí vamos a llegar después a lo que es la implementación. Definimos campo cercano, entonces. Ustedes ven que lo hablamos allá arriba, hace un rato, me refiero, pero no dimos una definición en particular. Y la reglamentación dice que es la región existente en las proximidades de la antena en la que los campos eléctricos y magnéticos no constituyen sustancialmente ondas planas, no generan ondas planas, sino que varían considerablemente punto a punto. O sea, es una zona de caos, podemos decir, ¿no? Donde se están produciendo un montón de emisiones que no tienen carácter de onda plana. Esta región se subdivide en la región del campo cercano reactivo, que es más próximo al elemento radiante, y que contiene la mayor parte o casi la totalidad de energía almacenada, y la región del campo cercano radiante, en la que el campo de radiación predomina sobre el campo reactivo, pero que no es sustancialmente del tipo onda plana y tiene una estructura compleja. Se asume que la región del campo cercano reactivo se extiende hasta una longitud de onda de la superficie de la antena. ¿Ah? Y tú, Aldo, preguntaste a partir de qué distancias y frecuencias. Bueno, ahí tenés la primera idea, ¿no? Se entiende que el campo cercano reactivo, o sea, donde se producen la mayor cantidad de radiaciones de radiofrecuencia, es hasta una longitud de onda desde la superficie de la antena, ¿no? O sea, si transmitiéramos en 40 metros, bueno, sería de 40 metros esa onda de campo reactivo. Por eso, pero como habla Daniel de poblaciones, si vos partís de la antena, ya vamos. 40 metros para un lado y 40 metros para el otro, te queda una cuadra. Claro, pero ahí recién estamos hablando de lo que es el campo reactivo, ¿no? Ojo, las ondas de 40 metros no tienen la suficientemente energía como para generar problemas. Por eso vamos a ver las excepciones, ¿no? Pero si habláramos, yo qué sé, de una antena de 2 metros, el campo cercano reactivo tiene 2 metros. ¿Se entiende, no? Sí, claro. Ahí no hay problema. Yo me refiero a las ondas de, por ejemplo, como vos decías, de 40 o de 80 metros. Ajá. Sería imposible tenerlo en un centro urbano, por ejemplo. No, pero es cierto. Depende de la potencia eso también, Daniel. Sí, por supuesto, sí. Y ahí vamos a ver también los niveles de potencia que este
este proyecto establece también, ¿no? ¿Y qué excepciones tiene? Porque tiene excepciones. Pero ahí tenemos lo que tú preguntabas, la primera, ¿no? El campo reactivo es hasta una longitud de onda desde la antena, ¿no? Bueno, campo lejano es la región donde la distribución angular del campo emitido por la antena es independiente de la distancia de la misma. Dice que esta región es también llamada región del espacio libre y los campos tienen el carácter predominante de onda plana. Ahí las ondas se comportan como ondas estables, planas. Se considera que el campo lejano, que se abrevia RCL, comienza a partir de una distancia de antena dada por el valor que resulte mayor entre 3 longitud de onda o 2 por D sobre la longitud de onda, siendo lambda, longitud de onda, y D la mayor dimensión de la antena. O sea, si hacemos esos cálculos, el valor que sea mayor de eso es donde comienza el campo lejano, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer dos cuentitas. Una que tiene que ver con el tamaño, la dimensión de la antena, y hacer ese tipo de cálculo, y compararlo con respecto a las 3 longitudes de onda, ¿no? Si habláramos de un transmisor de 2 metros, bueno, tendríamos que considerar la antena, la longitud de antena, ¿no? Pero vayamos por el lado de las 3 longitudes de ondas, bueno, sería 6 metros. ¿Se entiende, no? Y tendríamos que hacer esta cuenta también. Por ejemplo, si si la antena fuera de 1,5 metros, o 2 metros, pongamos, sería 2 por 2 dividido 2, ¿no? Y en ese caso daría 4, ¿no? El valor sería 4. ¿Se entiende? Ahí tenemos que comparar con 3 lambda. Claro, sí. Y quedarme con el valor superior. Por eso, ahí sería el 3 lambda el valor superior de las Claro, dos, exactamente. de las dos operaciones. Llegaría a 6. El ejemplo que yo puse, sí. Perfecto, general, está clarito. Va a ser siempre, va a ser más cercano a las 3 longitudes de onda, ¿no? Bueno, exposición. ¿Qué definimos por exposición? Es la situación en la que se encuentra una persona sometida a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos o a corrientes de contacto distintas de las originadas por procesos fisiológicos en el cuerpo o por otros fenómenos naturales. Llamamos entonces exposición cuando una persona es sometida a un campo que no es natural, ¿no? Decimos que esa persona está siendo expuesta. Y acá definimos los 2 grados de exposición, las 2 formas de exposición que hay. Uno ya lo hablamos al principio, lo definimos ahora, lo que llamamos como exposición poblacional. Son las situaciones en que el público en general puede estar expuesto a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia o en las que las personas expuestas a lo mismo, los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, como consecuencia de su trabajo pueden no haber sido advertidas de la potencial exposición y no pueden ejercer control sobre las mismas. O sea, cualquier persona que esté en situación de ser expuesto en un campo electromagnético de radiofrecuencia y no tenga responsabilidad laboral o no conozca la responsabilidad laboral, decimos que esa persona está siendo expuesta poblacionalmente. ¿Se entiende esto, no? O sea, el público general. ¿Ah? Y después tenemos como exposición ocupacional. A ver, en el caso de un radioaficionado, ¿qué sería la exposición poblacional? Y los vecinos, ¿no? En el caso del campo antena, los visitantes. ¿El vecino o la propia familia? O la propia familia. ¿Ah? Los que concurren en el campo antena, el campo antena. ¿Ah? Y cuando nosotros estamos haciendo emisiones, estamos exponiendo a esa gente poblacionalmente, ¿no? En el caso de, no sé, el empleado de una planta de emisión de una radiodifusora, todo el que esté viviendo en la cercanía o esté pasando o esté circulando en la calle de enfrente, está en grado de exposición poblacional. Los funcionarios que están dentro de la planta, no. Ellos están en ese caso de exposición ocupacional. Y ahí entraríamos también los radioaficionados, los operadores, las estaciones de radiofrecuencia,
de estacionados. Bueno, son las situaciones en las que las personas están expuestas como consecuencia de su trabajo o que han sido advertidas del potencial de exposición, por lo cual puede ejercer control sobre las mismas. O sea, está advertida, es decir, tanto nosotros como radioaficionados ya estamos advertidos de que estamos siendo expuestos por radiaciones de campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Dice, la exposición ocupacional también se amplía cuando la exposición es de naturaleza transmisoria por paso ocasional por un lugar en el que los límites de exposición pueden ser superiores a los límites no controlados para la población general, ya que las personas expuestas han sido advertidas del potencial de exposición y pueden controlar esta abandonando la zona por algún otro medio apropiado. O sea, no va a pasar con los radioaficionados, pero en el caso de una radiodifusora, una planta emisora potente, se le exige por la propia reglamentación de advertir del riesgo de exposición. Se le hace con un triangulito, con una antenita, yo lo pasé recién allí, ¿no? Y a partir de ahí, la gente que pasa por allí sabe que está advertida y entonces tiene un grado de exposición ocupacional. ¿Por qué? Porque la persona está advertida, perfectamente puede salir del ámbito en el cual se le está advirtiendo. Bueno, zonas de evaluación, otra definición. En las evaluaciones de conformidad, las áreas geográficas del entorno de las instalaciones de estaciones radioeléctricas transmisoras serán clasificadas de acuerdo a los siguientes tipos de zonas. Una se llama la zona de conformidad, en la cual los niveles de exposición a las radiaciones de radiofrecuencia, de campos eléctricos de radiofrecuencia, está por debajo de los límites aplicables a la exposición tanto ocupacional como poblacional. Son zonas de conformidad, son zonas en las cuales no existe riesgo de ninguna naturaleza para las personas. Después está la zona ocupacional, en la cual los niveles de exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia están por debajo de los límites aplicados a la exposición ocupacional, pero sobrepasa los límites aplicables a la exposición poblacional. Ahora vamos a ver un gráfico, no se asusten. Y tenemos la zona de rebasamiento, en la cual los niveles de exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia superan tanto los límites poblacionales como ocupacionales. Y la gente que hizo este reglamento nos regaló este gráfico, ¿no? Tenemos la antena, alrededor de ella una zona de rebasamiento, y después una zona ocupacional y una zona de conformidad. La zona de rebasamiento son aquellas, por supuesto, la de mayor radiación de exposición, la ocupacional, y después tenemos la de conformidad, donde no hay ningún tipo de emisión que sea nociva para la salud. ¿Se entendió esto, no? Perfecto. ¿Ah? O sea, llevado a radioaficionado, vamos a tener alrededor de la antena una zona caliente, que es la zona de rebasamiento, después una zona ocupacional, y por detrás de ella tendría que estar todas las personas que no tienen nada que ver con nuestras estaciones, ¿no? O sea, la zona de conformidad. Bueno, excepciones e inclusiones. Y aquí entramos ya, sí, a hablar con lo que tiene que ver con el servicio de radioaficionados. Vamos a excluir todo lo que tenga que ver con otros servicios y vamos a ver lo que tiene que ver con radioaficionados. Este es el numeral 74. Los otros tienen números, yo no se los quise poner porque no son definitivos, ¿no? Entonces no tiene sentido. Pero sí lo quería que recordaran el 74 porque después lo vamos a hablar sobre este numeral más adelante. Dice, está hablando de excepciones, esto es lo que se exceptúa. Dice, en tanto cumplan con las condiciones técnico-administrativas de instalación y operación aplicables al tipo particular de estación, o sea, tiene que tener todo lo que se llama condición técnico-administrativa, que el servicio estime necesario de la estación de radiocomunicaciones, quedan eximidas de presentar cálculos, y acá ya viene el primer concepto. Dice, quedan eximidas de presentar cálculos de predicción y realizar mediciones de radiaciones no ionizantes los siguientes estaciones radioeléctricas transmisoras. Y hay varias, pero yo me quedé con las que dicen las móviles del servicio de radioaficionado. O sea, en ningún momento se le van a pedir
a un operador de radioaficionados que se le presente cálculos de predicción o realizar mediciones específicas de radiaciones no ionizantes cuando opera estaciones de servicio móvil, ¿no? Es decir, estaciones de servicio en carácter móvil. Y después dice las fijas que operen en el servicio de radioaficionados cuyos niveles de potencia de entrada a la antena, PEP, sea inferior a los valores que se detallan en la tabla siguiente. Y vieron que dice potencia de entrada, ¿no? Y aquí está, aquí hay un gráfico que tiene tres inconsistencias, horrorcitos, ¿verdad? Esto quizás vaya a ser corregido. Primero para la banda 160, 75, 40, se refieren, la banda 75 se refiere en realidad, en Europa y Estados Unidos muchas veces se habla de la banda 75 refiriéndose a la banda de 80. Y bueno, y ahí el segundo inconveniente que yo le encuentro es que no incluye la banda 60, ¿no? Está comprendida ahí. Bueno, y dice que las excepciones es cuando la estación opera por debajo de 500 vatios. O sea, si yo opero en esas 4 bandas, ¿verdad? En esas bandas que están allí, más la de 60, y no supero los valores de 500 vatios, no voy a tener ningún tipo no se me va a solicitar ningún tipo de cálculo o de medición. Por supuesto que la banda 60 está totalmente excluida. ¿Por qué? Porque solamente se permiten operaciones de 25 vatios. Pero si pienso operar con un lineal de supere los 500 vatios en 40 metros, ahí ya la cosa cambia. 20 metros, la potencia máxima, la potencia a partir de que se exigen los cálculos sería 225 vatios. 17 sería 125 vatios. Ustedes ven que también ahí se saltearon la banda de 30 metros. 15, 100 vatios. O sea, cualquier transmisor de lo más simple de banda corrida arrancan en 100 vatios, ¿no? Y bueno, a partir entonces tanto en 15, en 12 o en 10, ya estaríamos en condiciones de que se nos exijan los cálculos o las mediciones de radiaciones no ionizantes. Porque son 100, 75, 50 vatios para esas frecuencias, esas bandas, 10, 6, 2 y 1,5, y la banda 70 centímetros se solicitan a partir de los 70 vatios, y las demás bandas, esas que están ahí en centimétricas, 15, 5, 3 y 1,25, de 250 vatios. O sea, en buen romance, cualquier radioaficionado que tenga un equipo de normal performance va a tener que hacer cálculos. ¿Por qué? Porque en algún momento, si piensa operar en 15, en 12 o 50 metros, o 10 metros, va a pasar las frecuencias, las potencias que se exigen. ¿Se entendió esto, no? ¿Ah? Ahora, aquel que va a utilizar los máximos de potencia que tenemos en la categoría superior, por ejemplo, todos vamos a tener que hacer los cálculos que se nos exigen. ¿Alguna duda? La duda que me voy al reglamento si se permite tantos vatios en 15 centímetros, 5 centímetros y... Sí, yo eso no lo entiendo mucho. Es decir, no entiendo eso. No entiendo lo que se quiso poner allí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero es lo que dice la reglamentación. Quizás eso venga corregido, ¿no? Pero quedamos con onda corta, ¿no? Ahí debe haber un error de unidad de potencia, Daniel. Quizás seguramente sean milivatios, ¿no? Capaz que sean esos milivatios. 250 no pueden ser vatios nunca. No. Bueno, pero deben ser milivatios. Me preocupa la banda de 10 metros y me preocupa mucho el tema de lo que puede pasar con los vecinos que se asusten con este tipo de cosas y sale toda la luz, ¿no? Porque el vecino no sabe vos con cuánto estás transmitiendo. No. Pero está claro que si tú transmitís con un transmisor de los más simples, ¿no? En 10 metros estás pasando los niveles que exige la reglamentación. Bueno,
Otras excepciones, los pongo acá por ejemplo para tener en cuenta. Primero, para aquellos que están en el servicio de banda ciudadana no se le van a exigir ningún tipo de cálculos. ¿No? Hay que tener en cuenta que el servicio está definido con potencia de 25 vatios, ¿no? Y en el rango S, con potencia máxima de 25 vatios. Yo estoy diciendo lo que dice el reglamento, ¿no?, del servicio de banda ciudadana. Y ustedes se dan cuenta que estaría en el nivel de 50 vatios, por supuesto que cualquier estación que opere en forma de acuerdo al reglamento de servicio de banda ciudadana, nunca va a superar los niveles peligrosos de radiaciones no ionizantes. Yo no sé, yo nunca operé si opera con los equipos que viene para ello, porque no sé, o sea, sí. Yo nunca operé en banda ciudadana. Yo supongo que todo el mundo está por debajo de los 25 vatios. Claro, pasa que no pueden hacer un reglamento basado en actos de fe, porque eso es un acto de fe. Yo también puedo decir que no opero en 10 metros con más de 50 vatios y después salir con 100. Pero eso es otra cosa. Si una persona opera en el servicio de banda lateral, de banda ciudadana, o cualquier otro servicio con una potencia superior a la que le exige el reglamento, va a tener otros problemas, no por las radiaciones no ionizantes. Por supuesto que yo sé, yo sé que todo el mundo opera, o la mayoría, hay montones de estaciones del servicio de banda ciudadana que están por arriba de los 25 vatios. Pero lo que dice el servicio, la reglamentación del servicio de banda ciudadana es que no se puede operar por encima de los 25 vatios. Bueno, otra. Las instalaciones a bordo de aeronaves o de embarcaciones marítimas, los terrestres móviles que operan en bandas atribuidas al servicio móvil marítimo, y las terrestres móviles que operen en bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico. Esos están exceptuadas. Las puse ahí para tener después, pero en general no hay otra cosa exceptuada. Y después las inclusiones, porque así como vimos las excepciones, vamos a las inclusiones. Dice, los titulares de los siguientes tipos de estaciones radioeléctricas deberán presentar los cálculos de predicción y quedarán eximidas de realizar mediciones de campos de electromagnéticos de radiofrecuencia siempre que la zona ocupacional quede limitada en un área a la cual no acceda el público en general. Los trabajadores no realizan habitualmente su labor en ella y se extiende más allá de la región del campo cercano del sistema radial. O sea, lo traducimos al servicio de radioaficionado. Si la zona ocupacional está, o sea, la zona, me refiero a zona ocupacional, la zona que definimos anteriormente de riesgo potencial, está limitada a un área donde no hay público en general y los trabajadores, o sea, que trabajan ahí, es decir, no están constantemente trabajando en ella, me refiero, si no estamos constantemente como radioaficionados trabajando en esa área, en esos casos los cálculos de predicción solamente habrá que presentar cálculos de predicción y no va a ser exigidas de realizar mediciones de campo electromagnético de radiofrecuencia. ¿Se entendió esto, no? ¿Ah? O sea, como radioaficionados, a nosotros no nos van a pedir mediciones, solamente lo que nos van a pedir son cálculos de predicción, que son dos cosas distintas. Ya vamos a ver más adelante cuándo hay que hacerlo y eventualmente cómo hay que hacerlo. ¿Se entendió, no? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro campo, nuestra zona ocupacional es pequeña y no va a estar pasando público en general por allí, ni conviviendo público en general por allí. En la mayoría de los casos me refiero. ¿Ah? De repente si un individuo vive en un apartamento y tiene la antena no es arriba, una emisión constante. ¿Cómo? Tampoco es una emisión constante, digo, no creo que un pero eso no es, yo lo expliqué el otro día, no interesa eso. ¿Ah? No interesa que tú estés 10 minutos todo el día operando o no operes nunca. Es lo que potencialmente estás en condiciones de aportar, ¿no? Si vos prendiste un minuto, estás sometiendo a la gente a radiaciones de radiofrecuencia, ¿no? O sea, es lo que potencialmente tú puedes hacer con tus equipos. ¿Ah? Es cierto, no vamos a estar todo el tiempo, pero si lo prendés un minuto ya, o un segundo,
ya estás sometiendo al público en general a tus radiaciones. ¿Se entendió? Claro. Sí, sí. No te van a preguntar cuánto lo usa la estación, ¿no? Lo que te van a preguntar es decir, que tú hagas un cálculo sobre cuál es la predicción de tus radiaciones no ionizantes y a partir de ahí se va a resolver. ¿Ah? No la cantidad de horas que tú estés operando, porque eso no importa. Lo que importa es que tu estación no acceda a realizar emisiones que afectan la salud del público en general. Y después dice que están incluidas dentro de este concepto las estaciones fijas que operen en el servicio de radioaficionados cuyos niveles de potencia de entrada de antena sean igual o superiores a los valores que se detallan en la tabla 9, o sea, esta tabla. O sea, en los casos en los cuales las potencias pasen las potencias de esta tabla, en ese caso se nos va a exigir el cálculo de predicción. El cálculo de predicción. Pero en primera instancia no se nos va a pedir las mediciones. ¿Se entendió esto, no? Es decir, vamos a tener que llenar un formulario donde hagamos unas cuantitas, ahí está el cosa. ¿Ah? No nos van a pedir otra cosa, en primera instancia. Implementación. Dice, a partir de la fecha de aprobación de este reglamento, todavía está en veremos, dice, los solicitantes de autorización para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas no comprendidas en el numeral 74, que eran aquellos que tienen las exclusiones, por eso le puse el numeral 74 del presente reglamento, que se encontraren en curso o las nuevas que se presenten, deberán ajustarse a esta reglamentación, efectuando, en el caso que correspondiere, la declaración a través de las formas y procedimientos administrativos destinados a tal fin en trámites en línea. O sea, todo autorización de instalación y operación de una estación radioeléctrica, de radioaficionado, o no, que se geste a partir de la reglamentación, usted todavía, usted en curso, va a tener que efectuar en ese mismo momento, va a tener que efectuar los cálculos que se requieran. No sé cómo es el tema de los radioaficionados, porque los radioaficionados, ustedes saben, cuando nosotros accedemos o cambiamos de categoría o lo que sea, no se nos exige ningún tipo de autorización de instalación o operación de estación radioeléctrica. Eso habrá que verlo en definitiva. Pero por supuesto, si alguien va a hacer quiere colocar una repetidora, y hace un trámite de repetidora nuevo, en ese caso sí le van a exigir que aporte los cálculos correspondientes. Seguimos entonces sobre otro punto de implementación. Dice que todas las estaciones radioeléctricas que contaren con autorización, o sea, es el caso de la mayoría de nosotros, que contaren con autorización previa y que quedan comprendidas en aquellas que se requiere la presentación de cálculos de predicción y o realización de mediciones, contarán con un plazo de 3 años para obtener sus certificaciones. Sin perjuicio de ello, en caso de que se pretenda efectuar modificaciones a las estaciones radioeléctricas aún no evaluadas, será obligatorio la presentación de certificación correspondiente dentro de los 30 días siguientes a obtenida la autorización por parte de usted. O sea, cuando salga este reglamento, no se sabe por qué procedimiento, todos los radioaficionados vamos a tener 3 años para obtener la certificación de nuestras estaciones. Digo, no se sabe por qué procedimiento, vuelvo a decirlo, porque, por lo que acabo de decir, los radioaficionados hoy día no requerimos de permiso de estación, ¿no? Yo no tengo estación en mi casa, tengo equipos en mi casa. Si me soy un radioaficionado, ¿qué voy a tener que certificar yo si yo no tengo equipos? ¿No? Distinto fuera que tuviera una repetidora, entonces, por supuesto, dentro de los 3 años, voy a tener que obtener la certificación de la repetidora, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Hay algunos puntos grises, por supuesto, después tendremos que verlo en particular. Pero, es decir, porque, a ver, yo no tengo
pero el resto de los radioaficionados no tienen equipos registrados en URSEC y las modificaciones que hacen no las tienen por qué registrar en URSEC. Por lo tanto, como tal, no requerirían certificación. No sé. Eso habrá que ver. D. Cada vez que una estación radioeléctrica sea modificada en manera tal que varíen positivamente sus parámetros de transmisión, se deberá realizar el proceso de verificación de conformidad establecido a modo indicativo, dice, los parámetros de operación básicos que implican la eventual alteración de los niveles de campo electromagnéticos emitidos son, dice, la altura de la antena, estoy refiriéndome solamente al tema que afecta a radioaficionados, pues están los puntitos, altura de antena, ganancia de las antenas, potencias radiadas y ubicación. Por eso entramos en un gris, ¿no? Porque si yo cambio la antena de mi casa, le cambio la ganancia de la antena o me compro un equipo con mayor potencia radiada, tendría que hacer una certificación. ¿Verdad? Pero, vuelvo a decir, como radioaficionado, no tenemos que hacerlo. En caso de realizarse cambios en instalaciones que cuenten con certificación de conformidad vigente y que efectuados los nuevos cálculos de predicción, estos arrojen como resultado que no se supera el 50% del valor de la reglamentación a distancias de antena en donde exista la potencialidad de circulación de personas, solo será necesario comunicar a URSEC sobre las modificaciones introducidas y aportar los cálculos realizados, no requiriéndose la autorización previa para su ejecución. No obstante, URSEC podrá requerir en cualquier momento se amplíe la información sobre los cálculos aportados, se efectúen mediciones de campo y adoptar las medidas complementarias que el caso puedan corresponder. O sea, si hay cambios en las estaciones radioeléctricas, no especifica cuál, en cualquier servicio, y no superan un 50% de lo que ya está declarado, no se le va a requerir ningún tipo de modificación, de ampliación. Y dice, en los casos de operación de las estaciones no requerida previamente de la autorización del servicio y o de autorización de sistema y o de asignación de los canales radioeléctricos de funcionamiento y o de la explícita activación de la habilitación de la estación, si transcurrió 10 días hábiles, contados a partir de la siguiente, del siguiente de la presentación ante URSEC de la solicitud de certificación efectuada en debida forma, el titular de dicha estación podrá ponerla en funcionamiento en forma provisoria hasta tanto sea expedida definitivamente. O sea, se hacen los cálculos, se presentan a URSEC, cuando sean los casos necesarios, ¿verdad? Bueno, a partir de 10 días, el titular puede empezar a operar sin esperar que URSEC expida. Y aquí nos quedamos.